Bueno, vamos a dar inicio al tema que corresponde hoy, que se trata de patología ocular, ¿ok? Este es un tema muy extenso, sin embargo, he tratado de hacer un resumen lo más sustancioso posible para que puedan obtener la información que nosotros vemos, la más importante y probablemente las enfermedades o las entidades que uno observa en la práctica diaria. En relación al globo ocular, tenemos aquí un esquema de los diferentes componentes del mismo, ¿verdad? Aquí tenemos entonces, ay, ya va, déjame quitar esto aquí. Esto me lo está. Ah, ok, perfecto. Ya va, había algo que me estaba leyendo. Aquí tenemos entonces la córnea, ¿verdad? La pupila, el iris, el cristalino, los músculos ciliares, que los tenemos por acá, no sé si recuerdan la parte anatómica de un globo ocular, el vitrio, la retina y el nervio óptico en su cara posterior. ¿Ok? Recuerden que en el globo ocular está contenido en una cavidad que está a su vez acolchada, denominada los párpados, donde se encuentran también las glándulas lagrimales y aquí también quiero hacer hincapié e importancia a la conjuntiva porque es una de las estructuras de las que vamos a hablar hoy en día. Entonces, en el segmento anterior, como les decía, podemos encontrar la córnea y la conjuntiva de la que vamos a hablar y nos vamos a detener un poco más. Y vamos a hablar entonces de lo que es la conjuntivitis, las neoplasias intraepiteliales conjuntivales. Y como su nombre lo indica, pues la conjuntivitis no es más que la inflamación de la mucosa conjuntival, ¿ok? Y desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de anatomía patológica, pues lo que se observa por lo general es edema, hiperemia y un exudado celular que generalmente está constituido por células, bien sea de la forma aguda, es decir, neutrófilos, y entonces en ese sentido estaríamos hablando de las conjuntivitis agudas, o si el infiltrado inflamatorio es de otro tipo, por ejemplo, linfocitos y plasmocitos, entonces estaríamos hablando de las conjuntivitis crónicas. Existe dentro de las etiologías un sinfín de posibilidades diagnósticas. Por ejemplo, las infecciosas pueden ser causadas por virus, bacterias, clamidias, parásitos, pero dentro de las no infecciosas se encuentran las conjuntivitis inmunológicas, las asociadas a quemaduras y las alérgicas, que son un grupo frecuente, ocurre con relativa frecuencia, un sinfín más de elementos etiológicos. Entonces, en relación a la configuración histológica y al infiltrado inflamatorio y al tiempo de evolución de la conjuntivitis, pues se puede clasificar en conjuntivitis aguda cuando predominan los neutrófilos sustancialmente y lo que uno observa es un edema importante de la sustancia propia y congestión. Además, el ojo se vuelve como un ojo rojo, en realidad uno ve una hiperemia marcada. En estas conjuntivitis, de forma aguda, se forma una membrana y pseudomembrana o pseudomembrana, que por lo general no ocurre en las formas crónicas. En las formas crónicas se observa un infiltrado inflamatorio predominantemente de tipo linfocitario o de células plasmáticas. Y aquí lo que predomina es la hiperplasia del epitelio con un aumento en las células caliciformes. Y se pueden ver diferentes formas, como las formas foliculares, donde uno puede observar verdaderos folículos linfoides en la sustancia propia, o la forma papilar, donde ve unas estructuras desde el punto de vista histológico que recuerdan unas pseudopapilas o unos pliegues papilares con unos centros vascularizados y congestivos, ¿ok? Rodeados de un infiltrado inflamatorio importante.
En las formas alérgicas es también muy importante caracterizar que el infiltrado inflamatorio es predominantemente eosinófilos y de mastocitos. Entonces, cuando uno evalúa el tejido conjuntival, fíjense que es muy importante observar no solamente los cambios, sino las células que están infiltrando la sustancia propia. Aquí tenemos una lámina histológica teñida con hematoxilina eosina. Aquí tenemos una muestra de conjuntiva. Este es el epitelio conjuntival. Y fíjense que por aquí se pueden ver unas glándulas mucosas. Y aquí tenemos un estroma que es laxo, es vascularizado. Y que en este caso puede tener células inflamatorias. Fíjense cómo se observa la conjuntivitis. Esta forma es la forma folicular. Fíjense cómo se ve como unos pequeños nódulos o micronódulos, ¿verdad? En la superficie conjuntival y un enrojecimiento o una hiperemia importante. Si uno revisa esta forma, entonces corresponde a esto. Pues este epitelio de la conjuntiva se encuentra denudado parcialmente y observamos grandes cúmulos linfoides que algunos pueden tener incluso centros germinales. La forma papilar es esta que está aquí, la tenemos al lado, donde vemos que hay unas proyecciones pseudopapilares. Fíjense que aquí estaría lo que corresponde al epitelio y aquí hay un estroma denso de aspecto polipoide y eso es lo que da digamos, el aspecto de esas conjuntivitis papilares. Ahora bien, hay una entidad bien interesante y bien importante que es la neoplasia intraepitelial conjuntival. Eh, para, para, para ustedes que están empezando, sí, creo que están empezando, ¿no han visto cuello uterino ustedes? Ginecológico. ¿Aló? No, doctora. ¿Ustedes no han oído ustedes no han visto las clases de cuello uterino todavía? En cirugía, sí. Ah, ok. Bueno, en cirugía, pero en histología no. Entonces, fíjate, la neoplasia intraepitelial conjuntival es parecida a las neoplasias intraepiteliales en términos generales. ¿Qué ocurre? Hay una pérdida de maduración del epitelio, está confinado y esa alteración está confinada al epitelio, ¿ok? De manera tal de que empieza las células a crecer de una manera desordenada, con unos cambios que ya nos dicen a nosotros que ya tienen cambios displásicos. Pero repito, esos cambios están confinados al epitelio. ¿Cuáles son esas características que nos dicen que esas células tienen displasia? Pleomorfismo nuclear, núcleos hipercromáticos, aumento de la relación núcleo-citoplasma y figuras mitóticas por encima de la basal. Todo esto ocurre en el espesor del epitelio, siempre respetando la membrana basal, ¿ok? Cuando hablamos de uno, 2 y 3 y carcinoma in situ, se refiere a la presencia de displasia en cualquiera de los segmentos afectados. Es decir, si afecta el tercio inferior del epitelio, esto se va a llamar displasia leve o neoplasia intraepitelial conjuntival 1. Si la displasia llega a los dos tercios inferiores, ya estamos hablando de una neoplasia intraepitelial 2. Si la displasia llega a los dos tercios superiores, pero todavía hay conservación de al menos una capa de la más superficial, a eso lo vamos a llamar neoplasia intraepitelial conjuntival 3. Pero si ya todo el espesor del epitelio y usted no observa ni una sola célula que recuerde a una célula normal, sino que todas las células son displásicas, en todo el espesor del epitelio estamos en presencia de un carcinoma in situ. Aquí tenemos los ejemplos de histológicos de estas neoplasias intraepiteliales. Fíjense que esto es el epitelio conjuntival y luego viene una lesión
donde hay un incremento de las capas, hay un incremento importante de las capas del epitelio y existe algo que es muy característico, que por lo general es la hiperplasia de la capa basal. Y aquí uno puede ver que esas alteraciones que yo les había comentado con estas características están confinadas a la capa más basal. Entonces eso se llama muy probablemente un NIC1, ¿verdad? Fíjense que en esta forma, en esta segunda microfotografía, pues entonces aquí vemos un epitelio también que muestra más capas de las que normalmente debería existir. Sin embargo, aquí ya vemos que hacia las capas basales y ya llegando a las capas intermedias, fíjense que estos campos que están aquí, que los núcleos se hacen un poco más desordenados y los núcleos se hacen un poco más desordenados y más hipercromáticos, ya llegan prácticamente a la capa media. Entonces ya esto es un NIC2. Cuando ya estas alteraciones llegan muy cercana a la superficie del epitelio, pero todavía vemos al menos una capa de células normales en este epitelio que no corresponde a estas que están aquí, que son células displásicas. Entonces ya estamos hablando de un NIC3, pero cuando todo el espesor del epitelio, desde la superficie hasta la base, está comprometido por células displásicas, ya estamos hablando de un carcinoma in situ, ¿ok? Que es esto que está aquí, no es cuadro. Entonces, fíjense que esto está confinado al epitelio y esto debería ser por aquí, esto que se ve aquí rosadito, tenue por aquí, esto es la membrana basal, ¿ok? Si esto está confinado al epitelio, lo llamamos in situ. Si esto está, si estas células displásicas traspasan la membrana basal y ya se encuentran en, en la sustancia propia, pues entonces ya esto tiene una connotación diferente y es un carcinoma invasor. Eh, en relación a ya con esto terminamos buena parte de las cosas o de las alteraciones que se ven en la conjuntiva. Ahora vamos a continuar la clase y vamos a hablar de las lesiones intraoculares. Vamos a tocar puntos específicos e importantes y vamos a hablar de las alteraciones que se ven en la uvea. Entonces, allí es muy importante porque no solamente podemos, eso, la uvea puede ser asiento de lesiones inflamatorias, sino también lesiones que podrían ser benignas, incluso malignas, de manera tal de que vamos a hablar de lo que más frecuentemente se puede ver allí, ¿ok? Entonces, en relación a las lesiones inflamatorias, la uveitis, clásicamente denominada o caracterizada por una inflamación de la uvea, puede tener, puede tener, según su localización, diferentes denominaciones. O estaríamos hablando de una clasificación por localización. Puede haber una uveitis anterior y fíjense que por lo general, desde el punto de vista clínico, esto corresponde a inflamación del iris y del cuerpo ciliar y los síntomas mm, más que todo están relacionados con enrojecimiento y fotofobia, ¿ok? Visión borrosa, pero nunca hay una disminución de la agudeza visual. A diferencia de si la uveitis es, según localización, intermedia o está localizada en la zona posterior, que ahí tendría el nombre, por ejemplo, de retinocoroiditis. Entonces aquí sí se produce disminución o es uno de los aspectos más importantes, disminución de la agudeza visual. Incluso en el campo posterior puede haber defectos del campo visual, ¿ok? Y cuando el proceso inflamatorio está asociado no solamente a los segmentos anteriores, sino intermedios y posteriores, bueno, se llama una panuveitis. En ese sentido, pues todo, existe un compromiso de toda la uva. Según su evolución, puede ser aguda o crónica.
de manera tal de que si existe una duración limitada de menos de 3 meses, esto probablemente tiene una connotación de agudo y si persiste por más de 3 meses, tiene una connotación de crónico. Pero si tenemos un paciente que mejora y vuelve a aparecer y mejora y vuelve a aparecer, ya eso está dentro de la recurrencia. En relación a la etiopatogenia, pues buena parte de las uveitis también están asociadas a procesos infecciosos, procesos sistémicos, entre ellos autoinmunes, ¿verdad? También pudieran estar asociados a traumatismo y podría estar asociado tanto a enfermedades degenerativas o relacionadas con la edad, además de tumores en esa localización, siendo el melanoma uveal el más frecuente, que es una lesión melanocítica y lo vamos a hablar con más propiedad dentro de un rato. Entonces, las complicaciones de la uveitis, bueno, los pacientes pueden hacer glaucoma por aumento, saben que el glaucoma es un aumento de la presión intraocular, los pacientes pueden quedar con cataratas, puede haber neovascularización coroidea y puede haber zonas de cicatrices o atrofias corioretinianas, ¿ok? En relación con la histología, aquí es muy importante, al igual que lo que comenté anteriormente, es observar el tipo de células que está involucrada en el proceso inflamatorio y dónde está extendida. Por ejemplo, las uveitis anteriores se caracterizan especialmente las que pueden observarse asociadas a artritis reumatoide juvenil a una infiltración por células plasmáticas. Entonces, fíjense cómo ya se van en la medida que uno hace el diagnóstico clínico y hace la correlación histológica y tomando en consideración algunos aspectos, o mejor dicho, los aspectos de la información clínica, quizás podamos llegar a un diagnóstico preciso. Es decir, esto es una uveitis asociado a un proceso autoinmune como una artritis reumatoide. Así pasa con la uveitis en segmento posterior y también hay algunas formas de uveitis granulomatosa que pueden deberse a muchas causas, desde sarcoidosis, tuberculosis, lepra, en fin, hongos, bacterias, parásitos, muchos microorganismos podrían estar asociados. En relación a las lesiones melanocíticas, las lesiones melanocíticas sí son frecuentes en la uvea. Si hay una lesión pigmentada, muy probablemente esto represente motivo de un estudio exhaustivo en este paciente, porque una de las cosas que hay que descartar es que esto no sea un melanoma. Entonces, los melanomas son neoplasias malignas derivadas de los melanocitos y que pueden estar ubicados, por supuesto, en el tracto uveal, incluyendo el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. ¿Ok? Muchos casos son asintomáticos porque en la mayoría de los casos se puede presentar como una mancha, pero también puede presentarse como unas masas elevadas o como unos tumores que se pueden evidenciar en el estudio oftalmológico. Incluso en algunos casos se puede producir hasta desprendimiento de la retina y edema macular. Entonces, esto es muy importante al momento de tenerlo en cuenta del estudio oftalmológico, ¿ok? Estos melanomas pueden hacer metástasis, eso es lo importante también de hacer el diagnóstico porque ellos pueden dar metástasis y casi exclusivamente lo hacen al hígado, a pulmón o a hueso. Y la diseminación linfática es poco común debido a la falta de canales linfáticos en el ojo. Eso ya ustedes por histología deben saber que no es frecuente este tipo de diseminación. Entonces, el melanoma es la neoplasia intraocular más común, la más frecuente. ¿Verdad? Ya dijimos que casi exclusivamente la metástasis va al hígado y fíjense que la incidencia es una incidencia alta.
especialmente en Estados Unidos en comparación con otros países. Ocurre por lo general en adultos, pacientes ya adultos, pasados los 50 años, pero también se han descrito en pacientes más jóvenes. El tamaño de tumor, la ubicación y el tipo de célula, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, son factores pronósticos importantes también. A veces hay tumores que no podemos decir si eso verdaderamente podría ser un melanoma o alguna otra enfermedad que estuviera ahí concomitante y quizás tendríamos que ir a estudios un poco más sofisticados como para corroborar o complementar el diagnóstico de melanoma, como son estudios auxiliares en inmunohistoquímica. Hay algunos factores de riesgo, dentro de ellos está la piel clara, la raza caucásica, el color claro de los ojos, la incapacidad de broncearse, la asociación débil a la exposición a la luz solar, en fin, hay varias cosas que se han establecido como factores de riesgo. Desde el punto de vista histológico, aquí tenemos, ¿verdad? Un melanoma, esto está pigmentado, fíjense que es un tumor, es una masa. Y es una masa negruzca y a veces uno ve el tumor también pigmentado en la histología, aunque el hecho de que no tenga pigmento no descarta de que sea un melanoma. Y aquí vemos en el estudio oftalmológico cómo esta es una masa que se ve que es una masa. Fíjense cómo son los bordes irregulares, un color parduzco, y una lesión de gran tamaño. Aquí tenemos la histología. Esta es una proliferación de células grandes, de aspecto epitelioides, de núcleos grandes, redondos, que tienen nucleolos. Estas cositas, estos puntitos que ustedes ven aquí son nucleolos evidentes. Cuando uno ve células grandes con abundante citoplasma, nucleolos evidentes, sobre todo por el nucleolo, siempre debe pensar, independientemente de donde uno esté, en melanoma, porque esta es una característica muy común de ellos, ¿ok? Esta es la forma epitelioide, pero también hay una forma que se llama forma fusiforme y fíjese que es diferente, parece más bien un sarcoma. Entonces es importante también desde el punto de vista histológico, diferenciar si se trata de una forma epitelioide o una forma sarcomatoide. También podemos ver lesiones pigmentadas benignas. Sí, sí se pueden ver lesiones pigmentadas benignas. Los nevus también se pueden ver, incluso en la conjuntiva. El nevus o el nevus uveal es una forma frecuente de verlo. Entonces, fíjense cómo se presenta como unas manchas. Esos pacientes que a veces uno le ve como unas manchitas en los ojos, podría estar pigmentada, como le dije, pero en algunas ocasiones no necesariamente es así, podría llamar la atención por un pequeño bultito, ¿ok? Desde el punto de vista histológico corresponde a una proliferación de células névicas. Fíjense que estas que están aquí son azulitas, están más abajo del epitelio, pero estas que están aquí más arribita son las mismas células que tienen un pigmento pardo oscuro, ¿ok? ¿Hay alguna manera también desde el punto de vista histológico de saber si ese pigmento corresponde a melanina, a sangre, a cualquier otro componente que pueda dar esa pigmentación marrón negruzca que en ocasiones ocurre? Nosotros a veces tenemos que recurrir a esas técnicas para definir cuando no está muy claro la morfología, este tipo de técnicas. Existen varias presentaciones del nevus. Fíjense que puede estar en la coroides, la coroides, que es el más común. Puede también estar localizado en el iris, en el cuerpo ciliar y, como le dije yo, en la conjuntiva, que por lo general suelen ser lesiones pigmentadas. Luego, uno de los tumores que no puedo dejar por fuera y eh, que es relativamente frecuente en la edad pediátrica es el retinoblastoma. Es un tumor embrionario maligno derivado en la retina y es el tumor más frecuente, digamos, en la infancia y desde el punto de vista ocular, ¿ok? La incidencia es muy baja. Fíjense y más o menos estable. Uno entre cada 15.000, 20.000 nacidos vivos.
el 95% se diagnostica antes de los 5 años, de manera tal de que por lo general estamos hablando de un tumor que ocurre en la infancia. Desde el punto de vista de la etiopatogenia, existe digamos, varias versiones o varias vertientes. Uno que aparece de forma germinal o esporádica. Uno está asociado con la bilateralidad, la multifocalidad, focalidad y el riesgo a tumores secundarios, como este que está aquí. Y hay otra vertiente que habla de la amplificación de un gen. Y esto es muy importante porque hoy en día todo está, digamos, asociado o todo está vinculado y se están estudiando las vías moleculares de todo y cada uno de los tumores. ¿Por qué? Bueno, porque esto nos da a nosotros una información muy valiosa para precisamente tratar algunos tipos de tumores de manera más individualizada, dependiendo del perfil genético que muestra este tumor en cada paciente. Y la amplificación de este gen, pues lo hace un poco más agresivo que la forma convencional. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista macroscópico, fíjense cómo los niños se presentan, ¿verdad? Con una masa blanquecina, friable de aspecto carnoso. Aquí tenemos, fíjense cómo esta masa aquí blanquecina, de contornos un poco más definidos, pero estos niños tienen como esta mancha clara aquí en el ojito. Y cuando vean un niño con estas características, inmediatamente debe asistir a un especialista. En relación a los patrones de crecimiento, pueden ser endofítico, esofítico o puede ser difuso, infiltrante, ¿ok? Y a veces lo que vemos es un engrosamiento de la retina sin masa definida. En los otros dos sí ocurre que se puede ver quizás un poco más de esa masa, ese aspecto de masa o de tumor o de lesión de ocupación de espacio. Esto puede causar hasta un desprendimiento de la retina porque acuérdense que esto actúa como un cuerpo extraño creciendo y ocupando un volumen que normalmente no está allí. Y hay un dato importante que pueden haber calcificaciones distróficas y áreas de hemorragia y necrosis. Desde el punto de vista histológico, vemos que se está conformado tumor por un tumor de células donde existe una proliferación de células pequeñas, redondas y azules, que son todas estas que está aquí. Usted ve esta lámina de HE y usted lo que ve aquí o lo que predomina son células o una proliferación de células muy azules. Y es que así son los tumores embrionarios. Suelen ser tumores de células redondas muy azules hipercromáticos y que tienen poco citoplasma. Aquí esquemáticamente lo vemos. ¿Ves que son células muy azules que tienen un citoplasma escaso, indistinguible? Es difícil decir dónde termina una célula y empieza la otra, pero tiene este tumor unas características muy importantes que son la presencia de rosetas. Y aquí se las dejo con las características clásicas, las de Fleischer, la de Homer Wright y algunas agrupaciones celulares con procesos citoplasmáticos. Estas son las famosas rosetas, ¿verdad? Que no es más que una agrupación en forma circular de esas células embrionarias y que se disponen y dejan como una luz central. Esos son rosetas embrionarias, ¿ok? Las de Flexner generalmente están rodeados de una luz central y las de Homer Wright están, por lo general, esta luz tiene un material fibrilar. Esa es la única diferencia, pero en cualquiera de los casos se ven este tipo de rosetas entremezcladas con este tumor de células redondas azules. En relación a los factores pronósticos de alto riesgo en el retinoblastoma, la invasión al nervio, la invasión a la coroide o la invasión a la cámara anterior bueno, pues es muy dramático porque le da un pronóstico realmente sombrío, ¿no? Y de alto riesgo. Entonces, siempre hay que evaluar esto
porque siempre hay que evaluar esto de ser posible la pieza si existe, si el paciente, bueno, llegaron a hacer la enucleación. Yo recuerdo que cuando pasé por oftalmopatología llegaban este tipo de tumores ya con la enucleación, pero hoy hay técnicas un poco más avanzadas donde el tratamiento siempre va dirigido a tratar de conservar de alguna manera la visión. Entonces de eso hablamos un poco más tarde. Fíjense que la curación, cuando se detecta de manera precoz, ¿ok? Y en centros que tienen experiencia en el manejo de este tipo de tumores, la sobrevida es muy alta, ¿ok? Por supuesto, esto va a depender del tipo del tamaño del tumor, va a depender también de la localización del tumor, de la extensión del tumor, del estadio tumoral, porque es importante el estadio tumoral. Entonces, bueno, la sobrevida es muy alta. Pero si ya tenemos un tumor con invasión ya a tejidos adyacentes, probablemente la sobrevida disminuya de manera importante. Y el tratamiento se basa en un enfoque multidisciplinario, porque como dice allí, el objetivo principal es preservar el ojo y la visión. Yo no manejo oftalmopatología, pero me imagino que cada vez menos deben haber casos de nucleaciones por retinoblastoma. Ahora existen tratamientos locales que van desde radioterapia tipo braquiterapia, pero el tratamiento creo que de línea es en la quimioterapia. Y las enucleaciones están en casos donde realmente son tumores muy grandes que han comprometido tamaños grandes por lo general. Entonces, ahí sí se aplica em, las enucleaciones. Pero en este momento creo que hay otras fuentes terapéuticas de ayuda para estos niños. Y em, otro aspecto importante, no nos vamos a detener mucho en esto, las neuropatías del nervio óptico. Eh, Generalmente nosotros desde el punto de vista morfológico no recibimos en realidad muchas muestras de este tipo, pero es importante saber que pueden haber neuropatías asociadas a enfermedades sistémicas o propias del nervio óptico, como atrofia propiamente dicha. Puede también estar asociados a tumores de la órbita, como linfomas de los anexos oculares, y pueden haber también lesiones que pueden ser asociadas a inflamación, pero que pueden estar en el contexto de un pseudotumor inflamatorio. Y hoy en día también hay algunas enfermedades que tienen afectación ocular y que están relacionadas con la Ig G4. Entonces, en algunos casos, algunos pacientes, algunos médicos sugieren hacer la determinación de esta inmunoglobulina para saber si lo que está ocurriendo a nivel ocular y con esta localización tiene que ver con esto. En resumen, pues es importante en el manejo de la patología ocular la información clínica. Es importante la comunicación con el oftalmopatólogo y el oftalmólogo, o sea, debe haber allí un punto de engranaje para poder hacer diagnóstico de todas y cada una de estas lesiones. El manejo de estas piezas que las que resulten ser piezas oncológicas, tiene que ser un manejo el especialista. En realidad, los patólogos en general, hay cosas que preferimos que las maneje el especialista y esto debe ser evaluado por por unos oftalmos patólogos, especialmente si necesitan revisar o estar en presencia de situaciones como esas, la evaluación de los márgenes ante una neoplasia maligna. Y bueno, lo otro que es importante es que debemos tener en cuenta que existen criterios de malignidad para cada una de las entidades que podamos observar. Existen clasificaciones que deben tomarse en consideración a la hora de hacer un reporte de anatomía patológica
de una neoplasia ocular, especialmente los casos de melanoma y los retinoblastomas. En este sentido, bueno, creo que estas son las entidades mucho más frecuentes y las más importantes que podemos nosotros de alguna manera conocer porque es el día a día. Hay algunas otras cosas que son también importantes, como cultura general, les recomiendo que revisen también la información del Robbins. Sin embargo, como siempre, ustedes saben que las preguntas van a salir prácticamente de los temas y los puntos que se dan en las clases de anatomía patológica. Bueno, muchachos, muchas gracias por la atención y la gentileza de tener la clase hoy a esta hora. Gracias, doctora. Gracias.